¿Listos? Buenas todos, buenas tardes. Sí, perdón por la Bueno, demora, Milton, que ya estamos todos aquí. listo, listo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la pequeña espera que tuvimos. Bueno, estamos muy agradecidos de que en esta noche ustedes quieran conectarse. Los estamos saludando desde Colombia, en Miami y Palm Beach. Estamos para comenzar y les damos gracias por haber querido aceptar esta invitación para escuchar acerca de inversiones inmobiliarias en la Florida y poder entregarles a ustedes de verdad un buen contenido de valor. Bueno, hablamos de diferentes en nuestro espacio, también hablamos de diferentes clases de propiedades, hablamos sobre preconstrucción, tenemos especialistas en préstamos, en inmigración, contadores, abogados especializados en diferentes aspectos, también tenemos decoradores y tenemos compañías de manejo de propiedades. Bueno, sí, espero que sea de mucho agrado para ustedes, que la información que les vayamos a entregar sea oportuna y yo sé que seguramente le van a sacar mucho provecho a esto. Muchas personas al invertir aquí en los Estados Unidos, especialmente en la Florida, no conocen realmente cómo funciona el mercado inmobiliario y por eso nosotros estamos aquí para evitar que tú cometas errores y pierdas dinero. Pero primero que todo vamos a contarles quiénes somos. Bueno, mi nombre es Felipe Ayubi, yo soy corredor inmobiliario aquí en la Florida, ya con 5 años de experiencia y soy especialista perdón, en proyectos y para inversiones internacionales, pues específicamente proyectos y propiedades para inversiones internacionales. Qué pena que aquí tenemos también a Marta Lucía Salcedo, que necesitamos que habilitas el micrófono, Marta. Micrófono. Un momentico. No. No sé si está habilitado. Si quieres, preséntate tú mientras que Marta va habilitando un momentico el Ok. micrófono. Bueno, yo soy Andrea Yubi, soy licenciada aquí en el estado de la Florida, soy ingeniera industrial graduada en Colombia. Me especializo en compra-venta, en inversiones extranjeras, en preconstrucción. También pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors, a la Asociación de Miami y a la Asociación de Broward. Pertenezco también al Latin Chamber de Palm Beach. Bueno, aquí tenemos a Marta Salcedo, parece que tenemos problemas con el micrófono. De, No, está deshabilita Felipe los micrófonos, por no, está favor. todo habilitado. Deja habilitar todo. Que no está funcionando. Mm, ¿Cómo le hacemos ahí? Eh, Bueno, yo voy a tratar de presentar a mi compañera, una persona también experta en finanzas, mientras solucionan esto. Es una persona que lleva una trayectoria de 10 años prestando ese servicio en Colombia. Bueno, sugiero, Marta, que salgas y vuelvas a entrar, a ver si de esa forma, si podemos abrir el micrófono tuyo. Ella es una persona también licenciada aquí en los Estados Unidos en bienes raíces hace 6 años, una persona de mucha experiencia en venta de finca raíz, una compañera de trabajo increíble y bueno, con mucha experiencia en diferentes cosas como por ejemplo venta también de preconstrucción, también presta asesorías en todo lo que se refiere a la compra y venta de propiedades dentro de los Estados Unidos. Bueno, tenemos aquí, bueno, también contamos, bueno, ya les contamos que tenemos un equipo de empresarios de diferente índole, somos un equipo y si tienes alguna pregunta, por favor, hazla en el chat, de esa forma nosotros podemos al final de la conferencia contestarles la pregunta que tienen. Hoy vamos a hablar de qué le duele al colombiano en el momento de invertir en la Florida.
Pero primero que todo, pues queremos contarles que tenemos dos grandes invitados, dos personas especializadas sobre esto en Colombia y aquí, que nos van a contar cosas muy especiales. Ellos son Sergio Viveros. Sergio es socio de RSM Taxi Legal. La firma miembro es RSM Colombia y RSM Global. Es un consultor senior en una de las Big Four de auditoría en Colombia. Fue director de impuestos de la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia y se fue preparador de taxes de lo que es el IRS, el Internal Revenue Service, aquí, como decir la DIAN en Colombia, igual aquí, y tiene una firma de consultoría en el área legal y tributaria. Su énfasis está en el asesoramiento, perdónenme, especializado de empresas y personas naturales en planeación tributaria, consultoría tributaria y mucho más. Una persona muy preparada que sabe muchísimo sobre esto. También tenemos a Natalia González. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría, planeación, litigios en derecho tributario nacional e internacional, en derecho corporativo, en comercial y cambiario. Bueno, se desempeña brindando consultoría integral, elaboración de conceptos y socialización con clientes en el área del derecho como comercial, corporativo, tributario, cambiario, a importantes compañías. También Pines, empresas familiares y personas naturales, así como planeación tributaria e implementación de la misma, fortalecido en clientes de labor comercial. Bueno, como ven, estas dos personas tienen un amplio conocimiento en el tema y una trayectoria en asesorías bastante amplia. Bueno, miramos a ver si... Sí, Marta ya pudo activar el micrófono. Ya me pude conectar a través del celular. Buenas noches a todos. Apenas empecé a oír la presentación, el webinar hace unos minutos. De todas maneras, no sé, soy Marta Lucía Salcedo, Realtor en Miami desde hace 6 años y trabajo con clientes internacionales. Y bueno, sigamos entonces con la presentación. Listo. Ahora, entonces muchas personas nos han presentado muchas inquietudes sobre ciertos temas, como por ejemplo, bueno. Tengo para pagar impuestos, tengo para pagar impuestos en Colombia y en Estados Unidos. Tengo que pagar impuestos en ambas partes, doble tributación. También la pregunta que se hace muchos al invertir aquí en los Estados Unidos, o bueno, antes de invertir en los Estados Unidos, es si desconocen la legislación americana y cómo sería invertir aquí con eso. También otro tema que nos pregunta mucho o que tienen inquietud es la tasa de cambio. Y también para muchos inversionistas que tienen sus familias, se preguntan cómo pueden asegurar el patrimonio para sus herederos. Otro tema importante que muchos se hacen la pregunta es, no hablo inglés, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo me puedo entender? Sí, y también una parte bien importante que se hacen todos es cuáles serían los costos de hacer todo el proceso legal, que obviamente quieren saber cuánto sería esa inversión también para poder venir y bueno, invertir acá y venirse. Bueno, otra es, bueno, aquí estas herramientas se pueden utilizar para personas con doble nacionalidad también. Esa es otra de las inquietudes que nos han presentado. Bueno, como ven, son muchas inquietudes, entonces dejemos que nuestros invitados respondan toda esta serie de preguntas. Bueno, tienen la palabra Sergio y Natalia. Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Les agradecemos, la verdad, estamos muy contentos de que 2 personas de su especialidad y con tanta trayectoria nos acompañen. Y bueno, tienen la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Andrea, por tu presentación. Como lo dijiste, Natalia González y yo, Sergio Viveros, representamos una firma de asesoría tributaria, cambiaria y corporativa y
dirigimos un área de ayuda a familias colombianas que quieren invertir en los Estados Unidos. Nuestro foco, nuestro expertise, y a lo largo de nuestras carreras profesionales nos hemos encontrado con muchas situaciones de las familias colombianas que quieren entrar a los Estados Unidos. Aquí hay un dicho muy cierto que lo dijo un expresidente de los Estados Unidos, que decía que lo único seguro en la vida es la muerte y los impuestos. Y eso es cierto. En el momento en el que uno va a hacer una inversión, siempre tiene que mirar el lado tributario. Es muy bonito mirar su casa, su local, sus bodegas, ilusionarse con su negocio nuevo, ilusionarse con su casa nueva, pero hay veces que olvidan el lado del impuesto. Mientras en Colombia y en Estados Unidos siempre va a haber un impuesto, hay que tener en cuenta de eso. Y pues la muerte, que es el otro elemento, pues sin lugar a dudas es algo que siempre nos va a llegar, es un hecho futuro y cierto, en el que tenemos que hacer una planeación. El hecho de morirse en los Estados Unidos sale más costoso que morirse en Colombia. El impuesto en Colombia es mucho más bajito que el impuesto americano. Entonces, aquí lo que pretendemos hacer en una charla no muy extensa es, les queremos contar de 4 maneras, 4 alternativas de cómo invertir en los Estados Unidos desde Colombia. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a hablar de estas 4 maneras de hacerlo. Estas 4 maneras de hacerlo ya han sido utilizadas por muchos de nuestros clientes. Nosotros, dependiendo de la situación de cada persona, les podemos recomendar cuál es la más adecuada para cada familia. No todas las 4 alternativas funcionan para todas las familias, y estas 4 alternativas no son las únicas maneras de invertir en los Estados Unidos. Lo cierto es que estas son las que más nos preguntan, las que más ahorro tributario pueden llegar a tener. Entonces le voy a dar la palabra a Natalia para que nos cuente primero por qué es importante arrancar de la persona. Es importante entender que por el hecho de nosotros vivir en Colombia, vamos a tener unas reglas que nos aplican a los impuestos, y el hecho de hacer una inversión en los Estados Unidos nos hace que tengamos que tener en cuenta tanto los impuestos colombianos como los impuestos en los Estados Unidos. Adelante, Natalia. Hola, buenas tardes a todos. Antes de empezar a ver las alternativas, nos pareció importante aclarar el tema de residencia fiscal en Colombia y qué efectos llega a tener esta característica de residencia fiscal para las alternativas que vamos a ver más adelante de inversión en los Estados Unidos. Es importante primero aclarar que hay diferentes tipos de residencia en Colombia y todas tienen efectos y condiciones diferentes. No es lo mismo ser residente para efectos migratorios como para residente para efectos fiscales o para efectos cambiarios. En los que nos vamos a enfocar ahorita es en los efectos de residencia fiscal, y estos son para efectos tributarios. ¿Qué implica ser residente para efectos tributarios en Colombia? La primera consecuencia y la principal consecuencia de ser residente fiscal en Colombia es que si yo soy residente fiscal en Colombia, tengo que tributar por renta mundial, es decir, no solo por los ingresos que tengo dentro de Colombia, sino por los ingresos que tengo fuera de Colombia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando usted está pensando en hacer inversiones fuera del país. Pensar que si yo soy residente fiscal, el hecho de que tenga inversiones fuera del país no significa que ya no tenga que pagar impuestos en Colombia, sino que es un aspecto que tengo que evaluar, que cuando tengo ingresos fuera del país por el hecho de ser residente, tengo que declararlos y tributarlos en Colombia. Esa es la principal consecuencia o el principal efecto de ser residente fiscal en Colombia. ¿Quiénes son residentes fiscales en Colombia? Las personas naturales que sean nacionales en Colombia, o sea, es decir, que hayan nacido en Colombia y que cumplan algunas de estas características. Primero, que duren en el país más de 183 días en un periodo de 365 días. Entonces, si yo estoy en Colombia, si soy colombiano y además vivo en el país más de 183 días, me hace residente fiscal.
Pero si soy colombiano y no vivo en el país, pero si tengo mi familia o dependientes económicos en el país, me hace residente fiscal. Si no vivo en Colombia, no tengo familia, pero tengo más del 50% de mis activos o de mis ingresos dentro de Colombia, me hace residente fiscal. Entonces es importante siempre evaluar mi condición de residente fiscal en Colombia para poder determinar qué efectos tributarios va a tener invertir fuera del país. Si no soy colombiano, es decir, si nací en otro país y no tengo nacionalidad colombiana, solo me hace residente fiscal vivir más de 183 días dentro de Colombia. Y como ya vimos, una vez yo analice estas características que estamos señalando, que es la permanencia dentro del país, o tener familia, o tener activos, o tener ingresos, o ser nacional colombiano, la consecuencia que me va a generar es que tengo que tener claro que tengo que declarar en Colombia mis activos y mis ingresos, no solo los que tengo dentro de Colombia, sino los que tengo en el exterior, como podría ser una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos. Sí, para efectos de las personas jurídicas, lo que acabamos de ver anteriormente eran las personas naturales, es decir, todas las personas físicas. Esta regla también aplica para las sociedades y entidades nacionales, o sea, las sociedades que estén constituidas dentro del país, también son gravadas no solo las rentas de fuente nacional, sino también de las rentas de fuente mundial. Entonces, si la inversión, como ya vamos a ver más adelante, una de las alternativas es invertir a través de un vehículo jurídico, una persona jurídica, como por ejemplo puede ser una SAS, una sociedad por acciones simplificada. Si la inversión la hago a través de una SAS, y la SAS, por ser una sociedad colombiana, también está grabada por las rentas de fuente mundial. Es decir, no solo lo que obtenga de ingresos y que tenga activos en Colombia, sino lo que tenga de inversiones en el exterior. Aclarando este punto de residencia fiscal, que es lo que nos pareció importante como una primera base de tener en cuenta qué implica que yo sea residente fiscal en Colombia, es decir, residente para efectos tributarios. La primera alternativa que se nos viene a la cabeza siempre que vamos a invertir en el exterior es invertir directamente como persona natural. Es decir, yo como persona natural compro o invierto en un activo en el exterior, en Estados Unidos. ¿Qué efectos tiene en Colombia esa inversión? Entonces esta la manejamos como la alternativa número 1, que es como lo más, la operación más sencilla, como persona natural, invertir en el exterior. La primera consecuencia es que, como vimos, si es residente fiscal en Colombia, yo tengo que incluir ese inmueble que compré en mi patrimonio en Colombia, y por lo tanto en la declaración de activos en el exterior y en la declaración de renta como un activo dentro de mi patrimonio. Es decir, que el hecho, como habíamos visto antes, el hecho de que el activo esté fuera del país no significa que no tenga que incluirlo, sino que debo incluir el inmueble dentro de mi declaración de renta, y me genera una obligación adicional de declarar activos en el exterior e incluir esos activos. Segunda consecuencia, que ya la habíamos visto en el análisis anterior, es que todos los ingresos de renta mundial, es decir, la renta o la utilidad que me genere ese inmueble, si genera alguna utilidad, tengo que declararlo incluirlo en mi declaración de renta. No, es importante tener en cuenta que no siempre declararlo implica pagar, pero sí tengo la obligación de incluir esos ingresos en mi declaración de renta. Decía que no siempre que incluirlo significa pagar, es porque yo tengo la obligación de incluir el ingreso, pero también puedo declarar los costos y gastos y descontarme los impuestos pagados en el exterior. Entonces, en algunos casos será necesario analizar el caso en concreto, pero en algunos casos no me va a dar impuesto a pagar en Colombia, porque yo puedo incluir el ingreso, pero también puedo tomar todos los costos y gastos asociados a ese ingreso, y también puedo descontar los impuestos pagados en el exterior. Entonces, no puede haber una situación que yo sí tenga una rentabilidad o un ingreso por ese inmueble en Estados Unidos, pero no me implique pagar, pero sí tengo que tener presente que tengo que incluir ingresos, costos y gastos. O sea, sí tengo la obligación de declarar y no necesariamente de pagar. Como el ingreso como la renta estaría en cabeza de una persona jurídica, es una persona natural, la tarifa de renta que se aplicaría sería la de personas naturales en Colombia, que está entre el 0% para ingresos por debajo de 39 millones de pesos al año, y hasta el 0% para ingresos por debajo de 39 millones de pesos, y hasta tarifas del 39% progresivamente entre el 19, 28, 33, 35 y 37, dependiendo de los ingresos al año. Para este cálculo tengo que incluir todos mis ingresos, no solo los de la renta en el exterior, sino también los de Colombia.
Entonces, todos mis ingresos, hago la depuración de la renta líquida y según esa depuración, pues más o menos esta es la tarifa, pero para que tengan en cuenta que la tarifa que les aplica a las personas naturales es la tarifa ordinaria que varía entre el 0 y 39%. Lo otro que hay que tener en cuenta, y es un efecto muy importante, es que como la inversión la estoy haciendo en cabeza de persona natural, pues todas las personas naturales, como señalaba Sergio ahorita, pues una de las cosas seguras es la muerte. Entonces, en caso de fallecimiento del titular del inmueble, se causará una sucesión. Y la sucesión tiene efectos tributarios también acá en Colombia, que genera una ganancia ocasional y un impuesto del 10% que se causa a nombre de los herederos. Entonces, si yo invierto en una casa en el exterior y fallezco, mis herederos tendrán que incluir esa casa en el exterior en la sucesión y pagar la ganancia ocasional del 10% sobre el valor del inmueble. El otro efecto que pues es positivo es que yo puedo descontar los impuestos pagados en el exterior. Entonces, si en Estados Unidos pagué algún impuesto por estas rentas, me permite Colombia descontar ese impuesto pagado hasta el límite del impuesto en Colombia. Entonces, si la tarifa que me aplica a mí por mis ingresos es del 33%, yo puedo descontarme hasta 33% que haya pagado en el exterior. Nunca me va a dar saldo a favor, sino que hasta el tope de lo que haya pagado, hasta el tope de la tarifa en Colombia, me puedo descontar los impuestos pagados en el exterior. Y el otro efecto importante es que si yo vendo ese activo, también está sujeto a impuestos en Colombia. La tarifa dependerá si yo lo vendo antes o después de los 2 años. Si lo vendo antes de los 2 años sería una renta ordinaria grabada a estas tarifas que hemos visto entre el 19 y el 39%. Pero si yo ya llevo más de 2 años con ese inmueble, ya no me trata como una renta líquida, sino como una ganancia ocasional, y en ese caso pagaría el 10% sobre la utilidad en la venta. Entonces, esto nos pareció como el primer escenario es, si yo invierto como persona natural, tengo que tener presente que tengo que incluir en mi declaración de renta, que tengo que incluir ingresos, costos y gastos, no necesariamente implica pagar, pero sí declarar, que si fallezco genera una ganancia ocasional. Son como los principales efectos de que como persona natural invirtamos en el exterior. En Estados Unidos, algunos efectos que se pueden generar. Primero, que si se realiza algún riesgo sobre ese inmueble, por ejemplo, si ese inmueble está arrendado a terceros y se realiza algún riesgo, pueden demandarme a mí como titular del inmueble y puedo responder con todo mi patrimonio, incluyendo el que tengo en Colombia. En Estados Unidos también hay un impuesto a la sucesión, que es el estate tax, en donde también hay tarifas de hasta el 40% sobre el impuesto sucesoral. Entonces, el hecho de que se invierta como persona natural tiene un riesgo importante, y es que si fallece el titular, tendría que pagar impuesto a la sucesión tanto en Colombia como en Estados Unidos. Las rentas originadas en Estados Unidos pues también estarán grabadas las que están directamente relacionadas con la operación de Estados Unidos también estarán grabadas allá. Con lo que hablábamos anteriormente, es que puedo descontar el impuesto aquí en Colombia. Y hay una regla que es importante tener en cuenta, que se llama FIRPA, que es una retención en la fuente que creó el gobierno norteamericano para garantizar que cuando los no residentes en Estados Unidos vendan inmuebles, paguen el impuesto generado por la venta del inmueble. El FIRPA es una retención en la fuente en donde el que compra el inmueble tiene que practicarle al vendedor una retención del 15% sobre el precio de la venta del inmueble para poder hacer la venta. No significa que ese impuesto sea una retención en la fuente. Incluso si no hay utilidad o si es bueno, se puede pedir el reembolso de la plata con el IRS, pero sí es importante tener en cuenta que se practicaría una retención en la fuente cuando yo venda el inmueble. Estos son como los principales efectos de la primera. Lo primero que uno se le viene a la mente de invertir es invertir como persona natural. Ya vamos a ver otras alternativas de inversión. Gracias, Natalia. Aquí lo importante que necesito que ustedes vean de la alternativa número 1, si quieres devuélvete al dibujo, Natalia, para socializar. Aquí lo que está pasando es que hay una persona natural, es decir, la mamá que tiene unos ahorros de su pensión y decide ir a comprar una casa en los Estados Unidos,
ese es el caso de la alternativa número 1. La señora no quiere contar con sociedades, le considera que no tiene sentido crear sociedades, no tiene sentido pedir un apoyo especializado en este tema tributario, y ella se va directamente y compra su casa. Importante que vean, que sepan el problema que puede llegar a tener esta alternativa de invertir directamente. Creo que el invertir directamente, lo negativo de esto es el impuesto sucesoral americano, que puede llegar hasta el 40%. Entonces, la señora que sacó $1 millón y que decidió comprar su casa en Estados Unidos, fallece, nunca quiso montar una LLC, nunca quiso montar una corporación, nunca quiso montar una SAS en Colombia. Ella dice que este $1 millón lo va a sacar totalmente de Colombia, compra su casa y fallece. En el momento de fallecer, viene el problema de abrir una sucesión en los Estados Unidos. Y esta sucesión en los Estados Unidos pues implica unos honorarios de abogados que se dedican a esto, y además puede llegar hasta el 40%. Entonces, si la casa costaba $1 millón, pues realmente le va a tener que pagar $400,000 al Estado americano. Esa es la razón principal por la cual nosotros no sugerimos que los colombianos inviertan en finca raíz en los Estados Unidos directamente como personas naturales. Voy a pasar a la alternativa número 2, no sin antes preguntar a los oyentes si tienen alguna duda hasta ahora. Parece que ninguno. No, no hay dudas hasta el momento. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Andrés Perea, pero bueno, se le registrado acá por el Google con otro nombre. Bueno, yo, señor Sergio, ya que usted decía que no recomienda invertir en los Estados Unidos directamente como persona natural, entonces, ¿cómo lo recomendaría usted en este caso? Perfecto, excelente pregunta. Hacia allá vamos. Vamos a proponerles 3 alternativas de invertir en los Estados Unidos que les ahorra el impuesto sucesoral. Y el primero, y el más sencillo, y el más común, es el de constituir una sociedad en Colombia. Entonces, el dibujo demuestra que la persona natural, la señora que se ahorró todas sus pensiones y que tiene $1 millón para invertir en los Estados Unidos, llama a sus asesores, les dice, quiero invertir en los Estados Unidos, y ellos le recomiendan que constituya una sociedad en Colombia. Entonces, la sociedad en Colombia es la que la señora capitaliza su sociedad en Colombia, y es la sociedad la que compra el inmueble en los Estados Unidos. Al comprar el inmueble en los Estados Unidos, la sociedad automáticamente se ahorra el impuesto de las sucesiones, porque si se muere la señora, lo que van a heredar sus herederos, y valga la redundancia, son acciones de una sociedad colombiana, con lo cual, con esta figura se ahorra abrir una sucesión en los Estados Unidos y se ahorra un impuesto sucesoral en Estados Unidos, porque quien muere es el dueño de una SAS colombiana, no el dueño de una casa en los Estados Unidos o de una bodega en los Estados Unidos. Habiendo dicho esto, cuando una compañía como es una SAS invierte en los Estados Unidos, hay que cumplir con unas reglas cambiarias también. Entonces hay que irse a su banco comercial, que puede ser un ejemplo común el Banco de Bogotá, Bancolombia, Da Vivienda, y les dice, oiga, mi SAS, mi compañía colombiana, va a comprar un inmueble en los Estados Unidos. Ellos lo asesoran, le dan un formulario cambiario y le muestran cómo sacar el dinero del país. Vuelvo al comentario inicial. Quien compra la casa ya no es la señora que tiene los ahorros en sus pensiones, sino es una sociedad. Y es la sociedad colombiana la que va a pagar los impuestos en los Estados Unidos, y en Colombia, en el momento de o recibir arriendos
o de vender la casa. Si la señora va a tener esa casa para vivir en esa casa en los Estados Unidos, o por lo menos para tener una segunda casa, pues esa casa no le va a generar ingresos. Y al no generarle ingresos, pues no va a haber un impuesto. Entonces, si ella va a vivir en esa casa, pues no va a haber impuesto a cargo. Pero si lo que va a pasar es que va a vivir 6 meses en esa casa y los otros 6 meses los va a arrendar, o si va a arrendar la casa todo el año, pues ahí vienen ciertas reglas que tenemos que tener en cuenta desde la perspectiva tributaria colombiana. Entonces, la sociedad va a tener que declarar los ingresos. La SAS colombiana va a tener que declarar en Colombia los ingresos por arrendamientos que reciba de la casa en Estados Unidos. En Estados Unidos también va a pagar un impuesto, pero ese impuesto que paga en los Estados Unidos lo puede descontar en la SAS en Colombia. Entonces, la pregunta que nos hacen con mucha frecuencia es, ¿cómo así? ¿Pago impuestos en Colombia y pago impuestos en Estados Unidos? La respuesta es no. Usted solo va a pagar impuestos en una sola jurisdicción. En el caso que les estamos contando, muy probablemente va a pagar impuestos en Estados Unidos y en Colombia va a poder descontar los impuestos que pagó en los Estados Unidos. ¿Qué impuestos va a pagar? Aquí ya no hay una tabla, como nos mostraba Natalia en la alternativa 1, sino las SAS colombianas van a pagar el 35%. Y en caso de que venda la SAS, venda esa casa, va a poder pagar una ganancia ocasional en los Estados Unidos y en Colombia va a poder descontar esa ganancia ocasional que pagó en los Estados Unidos, va a poder descontarla del impuesto colombiano de ganancias ocasionales. Adelante, Natalia. ¿Qué es lo interesante de esto? Que no vamos a pagar impuesto a las sucesiones. Eso es bien importante. Pero ¿qué no me gusta de esta alternativa? Que en el caso de que haya alguna responsabilidad en esa casa o en esa bodega, podrían llegar al patrimonio de la SAS. Entonces, supongamos que la señora no solo tiene la casa en Estados Unidos dentro de su sociedad colombiana, sino también tiene su finca de recreo en Cali y tiene su casa en Bogotá. Si se llegase a caer un inquilino de la casa en los Estados Unidos, en estricto sentido, la podrían demandar a esa SAS en los Estados Unidos y podrían contaminar el resto del patrimonio de la señora. Eso es bien peligroso, lo hemos visto, hemos tenido casos al respecto y esto es algo que sugerimos tener mucho cuidado. No pasa siempre, pero puede pasar. Y es el caso del vecino que se cae cambiando el bombillo, cae en su casa, le mete la culpa, contrata unos abogados con oficinas en Estados Unidos y en Colombia, y llegan a Colombia y dicen, usted me debe por la caída y por mi incapacidad X dinero, entonces voy a demandar a la SAS también por esa situación. Esto es algo que no nos encanta del todo esta alternativa, y es el tema de la responsabilidad. Vuelvo y repito, no es muy común, pero puede pasar. Aquí, en el momento en el que se vaya a vender, devuélvete una, Natalia, por favor, en el momento en que se vaya a vender esa casa, va a haber una retención en la fuente, que, como les decía antes, lo importante es que esa retención en la fuente se pueda acreditar en Colombia, para que no haya doble tributación. Sí, se va a declarar en Colombia y en Estados Unidos, pero no se va a pagar doble impuesto en Colombia y en los Estados Unidos. Como les decía, se paga impuestos en Colombia o en Estados Unidos. Y esta es la segunda alternativa. Recapitulo, una sociedad colombiana invierte en una casa en los Estados Unidos, en una bodega en los Estados Unidos. ¿Qué es lo único que nos llama la atención de esta alternativa?
que si llegase a haber algún siniestro, alguna responsabilidad civil extracontractual, pueden afectar el patrimonio de las SAS. Eso es el único pero que vemos nosotros de esta alternativa. ¿Preguntas de esta segunda? Bueno. Esta tercera alternativa es, como pueden ver, un paso adicional a lo que vimos en la alternativa 1 y 2. Al lado izquierdo del slide van a poder ver una persona natural invirtiendo ya no directamente en una casa, sino en una corporación americana. Entonces miren que hay una frontera entre la persona y la sociedad. Esta es una sociedad americana y la sociedad americana es la que compra la casa. Y en el lado derecho del slide ven una SAS colombiana invirtiendo en una corporación y esa corporación es la que compra la casa. Aquí hay un elemento bien interesante y es aquel que limita responsabilidades. Cuando las personas tienen un patrimonio que les pueden demandar, les pueden quitar, nuestra sugerencia es que constituyan un vehículo en el exterior, ya sea una sociedad de responsabilidad limitada, una LLC, o una corporación, que es una corporation. El mundo ideal es lo que estamos viendo a mano derecha, y es que una SAS colombiana constituya una sociedad en los Estados Unidos y esa sociedad en los Estados Unidos sea la que compre la casa. Inmediatamente nos dicen nuestros clientes, oiga, pero 2 sociedades para comprar una casa. La respuesta es, yo creo que es un tema de riesgos. Si uno está tranquilo en que no lo van a demandar, pues no necesitaría una corporación o una LLC. Pero pues como en Estados Unidos uno puede demandar a cualquiera en cualquier momento con gran facilidad, esos son los casos que hemos visto, que los mismos inquilinos demandan a los propietarios de las casas con tal de obtener algún lucro de la situación. Adelante, Natalia. Si nos vamos bajo esta alternativa en la que tenemos una sociedad americana, viene y nos aplica un régimen en Colombia que es el régimen S. S quiere decir entidades controladas del exterior. Si miramos el dibujo, podemos ver que al lado izquierdo una persona natural controla una sociedad americana. En el lado derecho, una sociedad colombiana controla una sociedad americana. Esto también es algo que nos preguntan con mucha frecuencia cuando viene la persona, la señora que tiene su pensión o el señor que tiene sus ahorros. Le decimos, si usted tiene un contador de confianza en Colombia que quiera traer, tráigalo y le explicamos cómo tributa. ¿Cómo va a tributar usted de ahora en adelante? El tema tributario no es un tema fácil, no es sencillo de digerir, con lo cual en muchas oportunidades invitamos a nuestros clientes a que vengan con sus contadores de confianza para nosotros explicarles cómo deberían tributar ellos de ahora en adelante. Lo cierto es que el hecho de tener una sociedad en los Estados Unidos nos lleva a que tengamos que tributar en Colombia el mismo año en que se reciben las rentas. Es decir, si yo tuve arriendos de $10,000 durante todo el año, 120,000 al año, 10,000 mensuales, 120,000 al año, y no repartí las utilidades, sino las dejé en los Estados Unidos, de todas maneras el gobierno colombiano nos dice, no señor, usted nos tiene que declarar esos ingresos que tuvo en Colombia. Repito algo que dijo Natalia en el principio y de pronto no quedó o no caló en ustedes, y es declarar no quiere decir pagar impuestos, porque cuando uno declara
en los Estados Unidos declara y paga en los Estados Unidos. Y en Colombia solo declara, no paga. Pero no se olviden de declarar. Las multas por no declarar en Colombia y o en Estados Unidos son bastante elevadas. Adelante. Esta alternativa número 3 es a través de lo que les decía. Esto de entidades controladas del exterior es un preámbulo para decirles que la alternativa número 3 se enmarca en el hecho de constituir una sociedad en el exterior y sea esa sociedad en el exterior la que invierte en finca raíz. Y esta alternativa es la que veíamos en el slide que pasamos hace un momento, en el que alternativa número 3, la persona natural invierte en una LLC o en una Corp, o la SAS invierte en una LLC o en una Corp. Esta es la tercera alternativa. Nos parece bien interesante esta alternativa. Podríamos reducir la tarifa de tributación al 21%, con lo cual se pone bien interesante. Pero aquí viene algo mucho más interesante para todos, y es el hecho de que en los Estados Unidos uno puede depreciar los activos, los inmuebles, y al final del día lo que va a pasar es que los primeros años, y esto no es una regla de oro, pero hemos visto o hemos asesorado casos en los que los primeros 10 años, vía depreciación del inmueble, no se genera impuesto ni en Estados Unidos ni en Colombia, vía depreciación. Esta alternativa, cuando tenemos una SAS y una LLC, podemos tributar al 21%, pero viene otro impuesto que es del 30%. Entonces hay que tener mucho ojo cómo se tributa, cuando se decide por esta alternativa. Súper interesante de esta es que, 1, se limita responsabilidad, y 2, no se paga impuesto sucesoral. Pero la carga tributaria podría llegar a ser muy alta. Adelante. En cambio, esta es una de las alternativas que más nos gustan. Es el hecho de que quien invierte es una sociedad colombiana en una corporación americana, no en una LLC. Y eso es una gran diferencia. Y la corporación tributa el 21% y listo. Y cuando se vaya a vender el inmueble, lo que nosotros sugerimos es que se vende el inmueble después de haberlo usado, disfrutado, lo que sea, y se liquida la sociedad. Y en ese momento no se pagan más impuestos en Estados Unidos, y la señora que invirtió a través de su SAS, que su SAS invirtió en una corporación y que su corporación compró la casa, el día que vaya a venderla, se puede llevar su dinero y en Estados Unidos no pagó nada de impuestos. Y en Colombia va a pagar a la tarifa del 10% por ser una ganancia ocasional. Adelante. Decidimos meter este slide, que esta es una típica declaración de renta de una persona natural, la alternativa número 1, porque me preguntan, bueno, ¿y usted dónde declara ese ingreso de la casa que tengo arrendada en Estados Unidos? Pues fíjense que ahí en el renglón 35 nos encontramos con la palabra S, entidades controladas del exterior. Y es la situación en la que la señora colombiana montó su corporación o su LLC, y es aquí en este renglón donde debería declarar esos ingresos. Y lo mismo pasa cuando es una persona jurídica. Cuando la SAS es la que constituye su corporación en los Estados Unidos, también hay un renglón puntual, que es el renglón 71 de la declaración de renta de SAS, de las SAS en Colombia, que
demuestra que es ahí donde se deben reflejar esos ingresos en los arrendamientos de las personas, de los inmuebles en los Estados Unidos. Adelante. Y finalmente tenemos una alternativa en la que aquí tiene un componente sucesoral. Y la gran mayoría de nuestros clientes no solo nos preguntan, oiga, ¿cómo hago para comprar una casa en Estados Unidos? Sino también me dicen, oiga, ¿cómo hago para hacer una sucesión? Y el vehículo sucesoral por naturaleza a nivel mundial son los trusts. Y los trusts es una fiducia americana y es el vehículo que la mayoría de nuestros clientes y nuestras familias utilizan para comprar activos en el exterior. El trust es una fiducia, para tratar de hacer alguna analogía, y es la fiducia la que invierte a través de una sociedad que limita responsabilidad, nosotros la llamamos sociedad broker, porque limita responsabilidad, la que compra inmuebles en los Estados Unidos. Entonces, esta es una alternativa más compleja, más compuesta. No quiero llenarlos de información. Lo cierto es que si están pensando en un tema sucesoral, creo que esta alternativa de los trusts vale la pena leerla. Esta presentación es para ustedes y queríamos tratar de ser lo más breves posibles. Veo que han habido 2 preguntas. No sé si alguien las tiene ahí a la mano. ¿Alguien quiera conversar o alguien que tenga alguna duda? Cuéntame. Sí. A ver, aquí hay una persona, Fernelli Millán, dice, buenas noches, teniendo en cuenta que en Colombia tenemos un régimen de propiedad horizontal 675-201, considero que los que van a adquirir vivienda en Estados Unidos, asimismo se debe tener en cuenta las normas de vivienda en uso, aún teniendo en cuenta que en la actualidad se evidencia grandes conflictos por los manejos de comunidades. Pregunto, ¿cuál es el costo-beneficio de adquirir una vivienda en Estados Unidos para el propietario si se compra a través de una SAS? Si de todas maneras debe pagar costos a las SAS, costos de administración, comisiones, retenciones, etcétera. Excelente pregunta, Fernelli. Esto se resuelve con un Excel. Al final del día, si yo le digo a usted, sí, va a tener que pagar una SAS, un contador que le cuesta 2 millones de pesos al mes, una declaración de renta que le cuesta 5 millones, una matrícula mercantil, usted suma todo eso y lo compara con el impuesto a las sucesiones. Y si usted compró una casa de $1 millón y el impuesto es $400,000, pues uno empieza a revisar cuál es la alternativa que más le conviene. El costo-beneficio se lo da a usted un Excel o se lo damos en un Excel. Más allá de que invitamos a que se analicen las cifras de cada una de las inversiones para ver cuál le conviene más. Cuando nosotros ponemos la palabra alternativa, es que cuando nos contratan, nosotros le ponemos números a las 4 alternativas. Y es usted, pues el cliente, el que finalmente escoge, oiga, sí, definitivamente prefiero meterme en estos costos, pero al final me va a salir más económico. O definitivamente no me interesa tener estructuras, prefiero invertir directamente. Y ahí uno encuentra qué es lo que más le conviene. Pero no hay una estructura definitiva. Si la hubiese, no hubiésemos hablado de alternativas de inversión. Por eso, cuando nos llaman las familias, los invitamos a que hagamos un Excel, miramos estas 4 alternativas, dependiendo de la conformación de la familia, revisamos si hay más alternativas para ofrecerle a las personas. Súper, súper. Y aquí Nelson Martínez está preguntando, ¿cuál es la diferencia entre una LLC y una corporación? Perfecto. Las sociedades de LLC, las sociedades de responsabilidad limitada, son sociedades que son transparentes. Al final del día,
lo único que bloquea es responsabilidad. Entonces llega la señora pensionada y dice, mire, yo no me voy a meter en una LLC, en una SAS, directamente en una LLC, no quiero problemas, no quiero pagar más gastos de administración, me parece que no tiene sentido, voy a hacer solo a través de una LLC. Perfecto. La LLC simplemente bloquea responsabilidad. Entonces, si se cae el vecino con una cáscara de banano, a la señora no le van a llegar los... no le van a llegar a embargarle el resto de sus activos. Funciona perfecto. Pero esta señora va a tener que declarar en los Estados Unidos. La sociedad de responsabilidad limitada, la LLC, al llamarse transparente, lo que quiere decir es que quien tributa es el dueño, no la sociedad. En cambio, una corporación sí tributa y es independiente de la señora. Entonces, cuando la señora, en vez de montar una LLC, monta una corporación, quien tributa es la corporación. Y también bloquea responsabilidad, pero no tributa la señora en los Estados Unidos. La tarifa de tributación también cambia. En una corporación, la tributación es del 21%. En una LLC es del 30%. Entonces, ahí se ven dos diferencias puntuales entre una LLC y una corporación. Perfecto, perfecto. Si hay alguien más que tiene una pregunta, por favor, colócalo en la cajita del chat para poder respondérsela. O sea que se recomienda más que todo es que una persona forme una corporación. En los Estados Unidos tal vez es lo que más le favorece en cuanto a que es tributación y protección. Sí, señora, así es. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? De todas maneras, una de nuestras preguntas era, ¿qué hago si no sé inglés? Y es muy Buenas difícil. noches. Buenas noches. Bueno, qué pena. Entonces, como para tener como una conclusión de lo que han hablado, quizás la mejor opción sea la SAS en Colombia y una corporación en Estados Unidos. Desde el punto de vista, pues, por responsabilidad y tributariamente hablando. Así es, sí, señor. Así es. Perfecto. Sí, señor. Bueno, y respecto a la parte de que no hablo inglés, déjeme decirle que nosotros tenemos un equipo que habla completamente todos, absolutamente hablamos español para cualquier pregunta, si necesitan saber alguna otra cosa más. Si no tienen más preguntas para los abogados, ¿qué diferencia hay entre estados? ¿Qué diferencias hay entre estados? Entre estados se refiere, Aquí en los Estados Unidos. ¿se puede crear una corporación en Estados Unidos por dos personas naturales colombianas? Perfecto. Estados. La diferencia a nivel corporativo es algo medianamente técnico, pero si usted va a comprar un inmueble en la Florida, sugiero que su sociedad sea en la Florida. No tiene sentido que si usted compra un inmueble en la Florida, constituya una sociedad en Delaware, porque va a pagar en Delaware un impuesto estatal que no tiene sentido. Entonces va a pagar impuesto estatal en Delaware, impuesto estatal en la Florida, cuando estarían duplicando impuestos. Pero que la diferencia, hay bastantes diferencias, tributariamente no, porque los impuestos son federales. Los impuestos son exactamente los mismos. El 21% de las corporaciones, sea que la corporación se constituya en Delaware, en Nevada, en California o en la Florida, la tarifa es igual del 21%. Que si dos personas naturales pueden crear una corporación en los Estados Unidos, sí señor, o sí señora, sí se puede, no hay ningún límite
de personas, puede crearlo 1 o 100 sin problema. Perfecto. Aquí hay una cosa que vale la pena aclarar y es que en estados como Nueva York o California son estados, también Illinois, hay muchos estados en los Estados Unidos que pagan doble impuesto. Entonces, que no hay aquí en la Florida. Por eso es que es tan beneficioso invertir en la Florida. Sergio, a mí me surge una inquietud entre la LLC y la corporación. Desde el punto de vista que tú nos comentaste que una tributa con el 21% y la otra con el 30%. De todas maneras, como estas propiedades ya tienen, o sea, uno les hace las deducciones de todos los gastos de mantenimiento y todo eso, realmente yo creo que de pronto esa es la diferencia entre uno y otro, que se paga un poquito más, un poquito menos, de un monto más pequeñito. No sé si sea relevante de pronto a veces hacer como tantos otros pasos adicionales de una SAS en Colombia y todo eso. No sé los números cuando tú los has mostrado, ¿qué se ve? Depende, vuelvo y te digo, siempre hay un escudo que se llama la depreciación de los activos, que al final del día, si contamos con una depreciación interesante, no se va a pagar impuestos, ya sea ni con una LLC ni con una corporación. Los casos que nos llegan con mucha frecuencia es el tema de alquiler de bodegas, donde se deprecia muy rápido y ya después del año 6 o el año 5 ya empiezan a pagar impuestos. Y la diferencia entre pagar el 21 y el 30, más un withholding tax, ya empieza a tener efecto. Entonces, y algo que es un tema que voy a comentarles, que no me meto yo, pero es la rentabilidad. Yo creo que nosotros no somos asesores de rentabilidades, pero hay gente que dice, no, es que allá la finca raíz me renta el 8, el 7, el 10. Si uno puede ganarse un pedacito de la rentabilidad vía impuestos, es totalmente válido. Entonces, muchos de nuestros clientes nos contactan a nosotros para que les hagamos el análisis de qué pedazo de la rentabilidad puedo optimizar disminuyendo el impuesto. Y puede que el 30% sea el 21 versus el 30 sea muy poquito, sí, pero 9 puntos de renta es la diferencia entre invertir en un CDT o invertir en finca raíz. Listo, ok, perfecto. Me quedó clarísimo. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál sería el objeto social de la SAS en Colombia, sabiendo que la idea es comprar una propiedad en Estados Unidos? ¿Cómo se realiza la transferencia de los recursos a la LLC? Se llama, las SAS tienen la posibilidad de hacer un objeto social muy amplio. Entonces, se puede inversiones, holding de inversiones, punto, permitidísimo. La manera como se hace es a través del Banco de la República, se llena un formulario del número 4, en el que se dice que se va a comprar una corporación o se va a comprar una casa y se le informa al Banco de la República la inversión colombiana en el exterior. Bueno, si les tienen alguna otra inquietud, es el momento de hacer la pregunta. ¿Alguien más? Bueno, parece que nadie más tiene preguntas. Bueno, Sergio, te damos las gracias ya, Natalia, por haber querido estar en este segmento con nosotros. Les agradecemos muchísimo toda la ayuda que nos han prestado. Realmente creo que las personas quedaron muy contentas. Si hay alguna otra pregunta que quieran hacer, con mucho gusto se la responderemos. Hay otra pregunta que aquí hizo Sandra, qué pena interrumpirte, pero Dale. está preguntando si, Sandra, si tengo los recursos en un fondo de pensiones, igual sería a través del Banco de la República. Sí. Listo. Perfecto. Bueno,
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por asistir a este segmento. Los esperamos en nuestro próximo webinar. Si tienen alguna otra pregunta o quieren saber más acerca de inversiones aquí en los Estados Unidos, de propiedades que podrían comprar, alguna otra pregunta de tipo de préstamos, de cualquier otra asesoría para que puedan invertir aquí en los Estados Unidos, especialmente en la Florida, con mucho gusto estamos dispuestos. Acércate, contacta a la persona que te invitó y bueno, aquí hay alguien que quiere hacer una pregunta. ¿Tenemos tiempito para la última pregunta? Sí, señora. Súper. Ok, entonces démosle la palabra a Liliana. Sí, esperemos que ella termine ahí de colocar la pregunta. Igual, para también decir, si quieren ya reunirse uno a uno con Sergio, una cita con Sergio y Natalia, por favor no duden en contactar a la persona quien invitó para que puedan a través de esa persona programar algo con Sergio y con Natalia, así de esa manera, pues lo pueden hacer. Esto nos facilita la inversión. Ok. Entonces yo creo que la pregunta de Liliana es que ellos ya tienen una empresa en Colombia que la tienen ya hace 2 años y si eso le facilita en la inversión teniendo esa empresa ya de ese tiempo. Perfectamente. Nosotros no somos de la política de crear sociedades como loco. Me parece que si ya tienen una sociedad, lo que nosotros haríamos es pues, pegar una revisada a los estatutos, que se pueda y listo. Pero claro que se puede. Súper. Entonces, pues sí. Bueno, igual, si tienen más preguntas, no duden en contactar a la persona que los invitó y con muchísimo gusto estaremos ahí para poder ayudarles y, bueno, a siempre a su servicio. Igual a las personas que entraron un poco tarde, igual nos pueden preguntar cualquier cosa. Esta reunión estará grabado y se va a compartir. Entonces, de esa manera pueden escucharlo otra vez de nuevo. Y igual, estamos aquí siempre para cualquier cosa. Entonces, pues sí, gracias por sacar un poco de su tiempo, Sergio, y a todos ustedes. Y bueno, les deseo todo una feliz noche. Muchísimas Gracias. 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 Adiós. Feliz día. Que Feliz estén muy noche. bien.